Urgente, adultos mayores. Tenemos fecha límite para recibir una ayuda económica con un valor de hasta $1,000. Así es, señores, las personas mayores que vivan en un estado en concreto tendrán unos pocos meses más para poder reclamar un cheque de reembolso con un valor de hasta $1,000. Pues esta fecha límite ya había sido agotada, pero por solicitudes en masas, el programa ha abierto un tiempo de espera. Si bien inicialmente la fecha límite era 30 de junio, pues ahora tenemos hasta el próximo 31 de diciembre para poder recibirlo. Tenemos muchos fondos adicionales aún, todos disponibles, dirigidos únicamente para los adultos mayores. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que estaremos viendo en qué estado en concreto es, qué requisitos deben de cumplir para recibir este dinero y los montos en promedio que podrían estar recibiendo, ya que los $1,000 es la cantidad máxima a la cual podrían calificar. Pues muy bien, las personas mayores que viven en el estado de Pensilvania tienen un total de 6 meses más para reclamar un cheque de reembolso de $1,000, ahora que el gobernador demócrata Josh Shapiro extendió esta fecha límite de solicitud del programa. El programa de reembolso de impuestos sobre la propiedad y el alquiler está disponible únicamente para los residentes de Pensilvania, así como también para aquellos que viven con discapacidades. Si bien inicialmente el estado les dijo a los residentes que recibieran sus solicitudes antes del 30 de junio, pues bueno, el gobernador Shapiro agregó 6 meses adicionales a esta fecha límite para los solicitantes. La nueva fecha es el próximo 31 de diciembre de este año 2024, ya que hay fondos adicionales disponibles. El reembolso estándar máximo también aumentó de este año. Antes era de $650 y ahora será de $1,000. Alex Bean, instructor de educación financiera en la Universidad de Tennessee, afirmó normalmente que estos plazos de reembolso se modifican cuando no hay suficientes residentes que aprovechen este dinero disponible. Y es que hay muchas probabilidades de que la razón de esta extensión sea que aquellos que califiquen no estén aprovechando este incentivo financiero en el nivel que se pensaba anteriormente. Hay un gran fondo destinado para este propósito y no sale suficiente dinero según las proyecciones del Estado. Actualmente, usted puede presentar su solicitud en línea y si cumple con los criterios de reembolso, obtendrá un aumento significativo de sus ingresos. En lo que va del año, Pensilvania ha recibido 445,000 solicitudes, unas 100,000 más de las que había recibido en la misma época del año pasado. Hasta el momento, el grupo de solicitantes incluyen casi 80,000 contribuyentes que por primera vez se verán beneficiados de este programa de reembolso. De los que presentaron sus solicitudes, aproximadamente el 92% ya ha sido aprobada. Aquellos que están en el limbo son los que tienen errores o que necesitan información adicional, pero los controles se realizarán por orden de llegada. El reembolso está disponible para todos los residentes de Pensilvania que sean de 65 años o más, al igual que también va dirigido para viudas de 50 años o más y las personas que tengan discapacidades a partir de los 18 años para adelante, siempre y cuando cumplan con uno de los requisitos claves, o bien alquilen o bien sean propietarios de una casa en este estado. Pues esto es obviamente muy positivo. Si es que eres una persona mayor y más aún de bajos ingresos, puedes calificar para este reembolso. Ahora tienen 6 meses adicionales para poder enviar su información y calificar. Al mismo tiempo, esta extensión debería ser una alerta más para aquellos que califican a este suspiro de alivio. Para recibir este reembolso, debe de presentar una solicitud a no recibirlo, el cual no dará lugar a que reciba ningún beneficio. Simplemente es un tiempo extendido del plazo. Usted debe de aprovecharlo.
Los montos del reembolso también estarán variando según sus ingresos específicos. Un ejemplo, si usted gana unos $8,000 o menos, podría obtener los $1,000. Aquellos que ganan entre $8,000 y $15,000 recibirían unos $770. Mientras tanto, el siguiente nivel de ingresos, que es de $15,000 a $18,000, va a estar asegurándoles unos $460. Y luego tenemos $380 disponibles para aquellos que ganan entre $18,000 y $45,000. Este reembolso definitivamente va a proporcionar cierto impacto, más que todo para aquellos que están en el grupo de bajos ingresos. Un reembolso de cualquier tamaño siempre va a ser bienvenido, especialmente cuando la opción podría ser no recibir nada en absoluto. Esto ayudará enormemente a quienes más lo necesitan, pero también puede verse compensado por fuertes precios inflacionarios en todo el país. Pues así es, señores, si usted es un adulto mayor, si usted es un discapacitado, si usted es un viudo o una viuda y es residente del estado de Pensilvania, no dude en solicitar este alivio económico. Ahora bien, estaremos hablando también sobre un cheque de estímulo estatal con un valor total de $6,000 en California. Si eres residente de California, podrías aplicar para recibir un cheque de estímulo estatal con una cantidad total de $6,000. Se trata de un alivio económico, el cual se entrega para aliviar la carga financiera de algunas personas en este estado. Además de estos $6,000, que, ojo con esto, no es que te lo van a entregar de golpe los $6,000, sino que serán repartidos de manera mensual en cheques de $500. Hay quienes podrían recibir $350 extras. Se trata de aquellos residentes que cuenten con hijos dependientes. Por cada hijo se darán $350 extras y se podrán reclamar hasta 2 hijos por residente. Esto significa que las familias con un hijo podrían recibir entre $700 y $1,050 mensuales, mientras que aquellos que tengan 2 hijos estarían recibiendo unos $1,400 mensuales. Los montos de estos pagos van a depender de tu nivel de ingresos que tengas como destinatario y también el número de hijos o dependientes que tengas. Los contribuyentes individuales, o sea los solteros, que tengan un ingreso bruto ajustado inferior a los $75,000, van a obtener hasta $350 más por mes. Mientras que los contribuyentes en conjunto, o sea 2 personas casadas que realizan su declaración en conjunto, que tengan un ingreso bruto ajustado inferior a los $150,000, podrían obtener hasta $700 por mes. El ingreso bruto ajustado debe ser del año fiscal 2020. Requisitos específicos implican que las personas que así lo soliciten deben de ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que cuenten con un número de seguro social o un número de identificación personal del contribuyente que sea válido. También deben ser residentes de California y cumplir con los umbrales de ingresos que mencionamos antes. Los pagos se han estado enviando desde junio del año 2023 y de ahí se han estado mandando de manera continua hasta como fecha límite noviembre de este año 2024, fecha en la cual será el último pago mensual. Según el gobierno local, unos 8.3 millones de hogares que son de bajos ingresos son los que se verán beneficiados con este programa de cheque de estímulo estatal, o para muchos, conocido como un programa de ingresos garantizados.